Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí esta noche. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece día a día y que comparte la misma fascinación por los misterios, las leyendas y esos relatos que desafían cualquier explicación lógica. Espero que hayas tenido un buen día y que encuentres aquí un refugio de calma. Pero si las cosas no salieron como esperabas, si llevas una pesada carga en la mente o atraviesas un momento oscuro, quiero enviarte un abrazo sincero. No solo de mi parte, sino de toda esta gran familia. Por ahora, deja atrás el ruido del mundo. Apaga las preocupaciones, acomódate en la sombra y permite que tu imaginación te guíe por senderos desconocidos. Durante los próximos minutos viajaremos juntos a esos lugares donde la realidad y lo inexplicable chocan frente a frente. Prepárate, porque escucharás historias que han dejado cicatrices invisibles en quienes las vivieron. Relatos que quizás te obliguen a mirar dos veces hacia los rincones oscuros de tu habitación antes de cerrar los ojos. Ahora sí, ponte cómodo. Baja las luces y adéntrate con nosotros en estas nuevas historias espirituales. Se dice que ciertas entidades acechan esperando el momento en que te sientes vulnerable. Es precisamente ahí, en tu fragilidad, donde buscan establecer contacto. Y obviamente, igual que en el mundo real, cuando alguien conoce tus puntos débiles y se aprovecha de ellos. No estamos hablando de alguien con buenas intenciones. De la misma manera, cuando esas entidades detectan tus vulnerabilidades y las utilizan para drenar tu energía o dañarte, definitivamente no se trata de algo que busque tu bienestar. Y existe una situación que ha estado viviendo Elena, una situación que es extraña, de ese tipo de rarezas que se te meten bajo la piel y te roban la paz todo el día, no tanto como para entrar en pánico absoluto y decir, mañana mismo esto se acaba, pero sí lo suficiente para darte cuenta de que desde hace unos meses tu calma ha sido devorada. Lamentablemente, Elena está atrapada en esto porque, como les he dicho en varias ocasiones, el ser humano tiene una capacidad aterradora para adaptarse a todo, incluso a las cosas que lo consumen, que van en contra de su propia paz. Si nosotros no cambiamos las circunstancias terminan moldeándonos a nosotros, haciéndonos sentir pequeños, insignificantes y vulnerables ante ellas. Lo que Elena ha estado experimentando es perturbador. No es un horror visceral, es algo más insidioso. Lo que le ocurre es que, al llegar la noche y buscar descanso, desde hace un tiempo, se siente agotada, profundamente consumida. No sabe por qué. Duerme sus 7 u 8 horas, pero al despertar siente que no ha descansado nada. Aquel cansancio fue solo el inicio. Luego llegó la intranquilidad, una incomodidad punzante, una paranoia sutil, como si algo estuviera observándola desde las sombras, algo invisible pero presente. Ese sentimiento, que empezó como un simple cansancio y derivó en una inquietud constante, se transformó en la certeza de que algo estaba ahí. No era una presencia clara, no solo esa idea invasiva, ese pensamiento intrusivo susurrándole que ella no estaba sola. Y de ahí saltó a ver destellos por el rabillo del ojo, sombras que se contorsionaban al borde de su visión. Para esto ya ha pasado más de un mes de tormento. Elena nota que, justo cuando está a punto de caer en el sueño, la cortina que cubre la ventana comienza a agitarse. La ventana está herméticamente cerrada, no hay una sola corriente de aire, no hay viento. Y aún así, la tela se mueve con una intención malsana. Lo último que ha estado viviendo Elena estas semanas es que, al despertar de golpe por el terror, logra ver, solo por unos segundos, detrás de la cortina, justo sobre el filo de la ventana, pero dentro de su cuarto, a un gato negro, un gato oscuro que está mirando hacia el exterior, moviendo la cola de una manera rítmica, casi hipnótica. Ese gato no es una bestia monstruosa, no, no es eso. Es un gato negro común, pero su presencia es una ofensa a la realidad. No hay rastro de pelo en la habitación, ni huellas, ni rasguños, ni un solo sonido que delate su existencia. La ventana, pero dentro de su habitación, un gato negro. Un gato negro que mira hacia afuera,
moviendo la cola con una lentitud antinatural. Ese gato no es un monstruo, no es enorme, nada de eso. Es un gato común, un simple gato negro, pero su presencia es un error. Algo que no debería estar ahí. No hay ni un pelo en la habitación, ni huellas, ni rasguños. Y el silencio es tan denso que duele. Algo extraño. Nadie más lo ha visto, solo ella. Y a día de hoy me confiesa, ya no sé si estoy perdiendo la cabeza o si realmente estoy viviendo algo paranormal. Y es una pregunta escalofriante, porque la línea que separa lo sobrenatural de lo meramente psicológico es aterradora. Es una frontera borrosa, casi inexistente. Y se los digo en serio porque, a menudo, aquello que llamamos paranormal parece querer fracturar nuestra psique. Pero es que, a la vez, muchas crisis mentales se manifiestan con una carga tan siniestra que parecen sacadas del otro mundo. Todo se confunde en la oscuridad. Es tan delgado el límite entre la cordura y el horror puro. Y antes de que esto termine, sí, tengo que decirte algo. Llevo viendo un gato moverse bajo las cortinas del estudio móvil desde que empezamos. Ahí, sigue ahí, justo por ahí. Por eso me ves tan ida, tan dispersa. Si revisan el video, notarán que no puedo dejar de mirar hacia ese rincón maldito. Te lo juro por la vida de mi perro, que es lo que más amo en este mundo. Te lo juro por la tumba de mi hermano, que estoy viendo ese gato negro merodeando bajo las cortinas una y otra vez. No deja de pasearse por ahí. Es como si estuviera acechando. Es un gato negro, enorme, un animal gordo y de aspecto pesado. ¿Llegaste a verle los ojos? No. Solo lo capto de reojo, pasando como una sombra. Pero cuando giro la cabeza para encararlo, ya no hay nada. Es una presencia que se desvanece, una sombra que se burla de mí, y es negro absoluto, sin una sola mancha, completamente negro. Mi brujita de confianza suele decir que a veces son guardianes, entes que vigilan desde el umbral. No tengo idea si es tuyo, si es mío, o si pertenece a alguien más, pero hay algo ahí fuera, caminando, rondando, vigilando nuestras palabras. Sí, algo acecha aquí para nuestra familia nocturna. Han pasado cosas inexplicables mientras grabamos. Como justo ahora, si eres un nahual, mejor cierra los oídos, porque este relato te hará sentirte expuesto bajo una amenaza constante. Comencemos con la historia de Sofía, la cazadora de nahuales. Querida familia, Sofía me envió esto y es, sin duda, una de las crónicas más dementes y perturbadoras que jamás he recibido. Si esto es real, estamos ante uno de los casos más oscuros y extraños que se hayan relatado en este canal. Sofía es apenas una estudiante de preparatoria, y lo que hizo, bueno, ella misma no sabe si es un acto de justicia o una locura ilegal. Tienes que escucharla. Resulta que hace un par de meses su familia se mudó a un barrio apartado, una zona gris en la ciudad. Al poco tiempo, empezaron a brotar noticias sobre agresiones y ataques brutales de un acosador contra varias chicas. Sofía, horrorizada, se enteró por sus padres de que las víctimas no contaban una historia común de violencia. Sus relatos eran delirantes. Aseguraban que aquel acosador no era humano, sino un brujo. Y no solo eso. Decían que ese brujo se transformaba en un gato negro. Historias carentes de cualquier lógica, cuentos de terror que parecían sacados de pesadillas. Ojalá Sofía hubiera conocido estos rumores semanas atrás, porque todo lo que está a punto de contarte jamás, absolutamente jamás, se habría atrevido a hacerlo si hubiera sabido a qué se enfrentaba realmente. Todo empezó porque sus padres estaban inquietos, tensos, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre el hogar. Le exigían precauciones extremas, le prohibían caminar sola por las calles, viviendo bajo un estado de alerta constante. El aire en casa se volvió pesado, irrespirable. Pero, al final del día, la familia de Sofía no era una familia cualquiera. Y lo que ella terminó haciendo, desafiando lo desconocido, fue el detonante de una tragedia. Escuchen bien porque el horror apenas comienza. Una familia con muchísimos recursos, de esas que creen que el dinero les da inmunidad ante cualquier desgracia, aunque siempre intenten mantener ciertas precauciones. Lamentablemente esa es la tónica de muchos. Así que, a medida que pasaban las semanas en su nueva residencia, a pesar de los rumores y las historias macabras que ya habían llegado a oídos de sus padres, la vida debía continuar. Ambos seguían trabajando jornadas interminables y Sofía entonuaba con sus clases en la preparatoria.
Por desgracia, durante ese tiempo, Sofía tenía que salir temprano por la mañana y regresar cuando el sol empezaba a morir. En una ocasión se le hizo un poco más tarde de lo habitual. Se quedó charlando con unos amigos después de comer y terminó saliendo de la escuela con la noche acechando. Fue justo al caminar hacia casa cuando sintió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que alguien o algo la estaba vigilando. Se giró bruscamente una y otra vez, con el corazón golpeándole las costillas, pero lo único que logró ver en la oscuridad de una esquina fue un gato, un animal de pelaje antinatural al que nunca había visto merodeando por la cuadra. No pasó nada más. Solo vio al gato, dejó escapar un suspiro de alivio y siguió su camino, tratando de ignorar el miedo. Al llegar a casa y contarle la situación a su madre, el rostro de la mujer cambió drásticamente. Tenemos que hacerte una limpia, sentenció con voz grave. Sofía, incrédula, respondió: Ay, mamá, ¿desde cuándo crees en esas cosas? La madre, sin dudar, le lanzó una mirada gélida y respondió: Pues desde ahorita, mija. Mañana mismo te llevo a que te quiten lo que sea que traigas encima. A la mañana siguiente, el terror se había apoderado tanto de la madre que ni siquiera fue a trabajar y le ordenó a Sofía quedarse en casa. Sofía, con una sonrisa cínica, pensó: bueno, si perderme las clases es el precio por seguirle el juego a sus supersticiones, creo que no me molesta tanto. Llegó media mañana y salieron de casa, alejándose unas 7 calles hasta llegar a un callejón donde se ocultaba una hierbería lúgubre. Entraron juntas. Al fondo, tras un mostrador desgastado, estaba un sujeto de aspecto deplorable, piel cenicienta, casi cadavérica, cabello largo y grasiento, y un olor que no parecía de este mundo. No sabían si era el dueño o un empleado, pero el tipo no dejaba de clavarle los ojos a Sofía, como si estuviera diseccionándola con la mirada. La madre, desesperada, tomó la iniciativa. Necesito que le hagas una limpia a mi hija. Tú, el dueño, quien sea que sepa hacer esto. El hombre, con una voz rasposa, respondió: vendemos las hierbas y las instrucciones, pero nosotros no hacemos el trabajo sucio aquí. Ante la insistencia de la madre, el hombre cedió a medias. Mira, llévate este manojo de hierbas amargas. Llévate esta esencia, estas piedras malditas y este amuleto. Sigue estos pasos al pie de la letra. Te costará tanto por los objetos y otro tanto por la receta. La mujer, fuera de sí, aceptó sin rechistar. Al llegar a casa, el ritual fue una pesadilla. Sofía tuvo que soportar humaredas que le asfixiaban la garganta y golpes secos con manojos de hierbas que olían a podrido. Su madre, en un trance de fanatismo, tomó un trago de una bebida amarga y se le escupió en la cara. Fue un acto grotesco, algo que Sofía jamás olvidaría. Mi mamá, cuando toca fondo, pensó: se hunde hasta lo más profundo del infierno. Sofía aceptó el castigo solo porque eso significaba un día más sin ir a la escuela. Ya entrada la tarde, la madre se descuidó, distraída con sus tareas. Sofía estaba en su habitación, tirada en la cama, matando el tiempo, cuando vio, con horror, cómo la puerta se abría lentamente. Era el mismo gato del día anterior. Entró con una parsimonia antinatural. Sofía se quedó helada. No había forma posible de que un animal entrara en la casa, mucho menos en su habitación cerrada. No pasó nada más. Ella solo miró al gato, sintió un vacío extraño y de repente se calmó. Cuando cuenta en su casa lo que vio, su madre se pone pálida y le suelta: tenemos que hacerte una limpia, ahora mismo. Sofía, incrédula, responde: ay, mamá, ¿desde cuándo crees en esas tonterías? Pues desde ahorita, mija. Mañana mismo te llevo a que te limpien esa mala energía. Al día siguiente, la madre estaba tan obsesionada, tan aterrada, que faltó al trabajo y le prohibió a Sofía que fuera a la escuela. Y Sofía pensó: bueno, si por estas cosas me dan el día libre, supongo que no es tan malo. Esperó hasta media mañana, cuando su madre la arrastró fuera de casa, caminando 7 cuadras lejos de todo lo conocido. Llegaron a un lugar oscuro, una especie de hierbería lúgubre, donde la madre entró con Sofía, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Al fondo, tras un mostrador viejo, había un tipo de aspecto cadavérico. Tenía la cara hundida, piel ceniza, cabello sucio y bastante largo. No parecía alguien higiénico y no sabían si era el dueño o un empleado. El hombre preguntó qué querían, pero
No dejaba de clavarle los ojos a Sofía, una mirada que parecía atravesarle los huesos. Sofía, que no es quien, suele tomar las decisiones, se quedó callada mientras su madre exigía: necesito que le hagas una limpia a mi hija, tú o el jefe, quien sea que sepa de esto. El hombre respondió: vendemos las hierbas y te damos las instrucciones, pero nosotros no hacemos el ritual. Ella insistió: bueno, pero ¿cómo se supone que lo haga yo? Él espetó: mira, llévate un manojo de esto. Llévate un poco de esta esencia, también este par de piedras, este amuleto, y sigue estos pasos. Te va a costar tanto, y por las instrucciones, este otro tanto. La mujer, desesperada, aceptó sin rechistar. Llegaron a casa, y Sofía tuvo que soportar bocanadas de humo asfixiante en la cara y ramas golpeándola. Su madre tomó un trago de una bebida amarga y se la escupió directo a la cara. Fue un acto grotesco que Sofía jamás podrá borrar de su mente. Algo que le hizo pensar: Dios, mi mamá cuando toca fondo, realmente se hunde en la miseria. Sofía aguantó todo ese calvario, simplemente porque le dieron el día libre, y si tenía que soportar unas cuantas escupidas para no ir a la escuela, pues que así fuera. Pero al caer la tarde, la madre se descuidó, comenzó a distraerse con los quehaceres, y de pronto en la habitación de Sofía, mientras ella estaba ahí tirada, perdiendo el tiempo, vio cómo cruzaba la puerta el mismo gato negro del día anterior. Eso era imposible. La casa estaba cerrada cal y canto. No había forma de que entrara nada. Le dice al gato casi susurrando: «Hey, ¿tú qué haces aquí?» Y el gato tiene unos ojos demasiado inteligentes. El menino se queda sentado sobre sus cuartos traseros, clavándole la mirada, y ella empieza a hablarle. El animal solo la sigue con la vista, una mirada gélida que la incomoda. Se acerca para acariciarlo y el gatito parece disfrutarlo, se voltea y le enseña la panza. Pero algo no encaja, siente un escalofrío. Hay algo mal, muy mal. Los gatos no actúan así. Este gato parece consciente. Parece que su presencia ahí es un plan trazado. Se ve tan metódico, tan concentrado en ella. Lo deja solo. Cierra la puerta y recorre la casa. Necesita ver cómo entró. Revisa cada rincón buscando una ventana abierta o algún hueco, pero nada. Entonces ve a su madre sentada en el sofá de la sala, como sumida en un trance. Parece dormida, tan agotada que tiene los ojos cerrados, cabeceando pesadamente. El rostro se le desfigura un poco por el sueño profundo, casi como si estuviera sedada. Vuelve a revisar toda la casa. No, no hay ninguna ventana abierta, ninguna puerta, nada. Sofía regresa a su habitación, gira el pomo y lo que encuentra ahí dentro es inaudito, perturbador. En su cómoda, en ese mueble donde guarda su ropa, 2 cajones están abiertos de par en par. Y ahí, interior, salta de un mueble a otro. Ella no le quita la vista de encima, siente que algo anda muy mal, y empieza a darle vueltas a todo. Un gato, por muy inteligente o fuerte que sea, no puede abrir esos cajones. Están completamente trabados. Yo mismo las paso canutas para abrirlos. A veces hasta mi papá tiene que echarme una mano. Esto es demasiado extraño. Empieza a preguntarles a sus amigos del colegio si existen animales extraños, con una fuerza descomunal, casi humana. Y es entonces cuando escucha, por primera vez, de boca de una chica que adora todo lo mitológico, la palabra Nahual. Empieza a contarle sobre esos brujos que se transforman en bestias, pero que tienen detalles que los delatan, a veces partes de su cuerpo, otras veces un comportamiento que es inquietantemente humano. Ella intenta recordar esa mirada del gato que ya había visto en algún lado. ¿Dónde? 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 Y de pronto le viene a la mente un recuerdo vago, un destello de dónde pudo haber visto esos ojos. Pasan un par de días, y Sofía, con un par de billetes en el bolsillo, regresa a aquella hierbería. Al llegar, ve al mismo sujeto que la atendió el día anterior. Ese tipo de pelo largo, de aspecto descuidado y piel cenicienta. Lo ve ahí,
de pie, con la mirada clavada fijamente en ella, y entonces lo entiende. Es la mirada del gato, es la misma mirada que vi en aquel animal, y ella piensa, ah, así que eres tú. Se acerca y le suelta, oye, ¿no tendrás algo para alejar nahuales? Esperando ver si se le desmorona la máscara. Sofía, en ese momento, no sabe que ya han ocurrido secuestros en ese lugar, que hay personas que han sido torturadas o nunca se habría atrevido a hacer lo que te estoy contando. Y él, al oírla, se pone nervioso y él le responde con un tono cortante, nahuales, esas tonterías no existen, pero se nota, ella lo siente, él está claramente nervioso. Ella insiste, con la voz temblorosa, bueno, aunque no existan, no sabe si venden algo para poder alejarlos, por si acaso. Sin pensarlo demasiado, él arranca cualquier hierba seca del suelo y se la entrega. Él dice, tratando de sonar convincente, toma, quema esto en la entrada de tu casa y coloca estas otras ramas en las ventanas. Con eso, los nahuales no podrán acercarse. Ella sabe que le está mintiendo. Siente un vacío en el estómago. Comienza a preguntar por qué el gato la visita todos los malditos días. Algo no encaja, y la situación se vuelve cada vez más inquietante. Ella empieza a notar que ese animal tiene muy poco de gato y demasiado de algo perverso, algo humano y enfermo. El gato se sienta en su cama observándola en silencio, esperando pacientemente que ella salga del baño, con una mirada que hiela la sangre, envuelta en una toalla, sin apartar la mirada ni un segundo. Y ya te imaginarás qué es lo que sucede al salir del baño. Así, tan vulnerable. Ella, por supuesto, está aprovechando el juego. Comienza a quitarse la toalla con una lentitud enfermiza, provocadora, porque está plenamente convencida de que ahí, acechándola, hay un hombre disfrazado de gato, un ente que lo observa. Empieza a hacer cosas que nunca se atrevería a hacer normalmente. Quiere tenerlo a sus pies. Quiere que baje la guardia, que se confíe, que caiga en un trance, como si estuviera perdidamente hechizado. Y es entonces cuando descubre el secreto. Existen un par de plantas malditas que, si las colocas en el sitio exacto y esperas a que el nahual entre para activarlas, lo dejas no solo atrapado, sino condenado. Ella empieza a planearlo todo durante días, semanas enteras. El gato no deja de visitarla y ella no deja de regalarle espectáculos cada vez más perversos y grotescos. El gato solo está ahí, inmóvil, observando con unos ojos que parecen perforarle el alma. Nadie más lo ha visto. Nadie en el vecindario pregunta por el animal, es como si fuera un fantasma. Solo ella siente su presencia. Solo ella tiene ese contacto prohibido. Y está segura, tras haber visto al dependiente de la tienda. La mirada es la misma intensidad macabra, la misma vibración antinatural. Es él, no le cabe duda, pero ella no alcanza a comprender el peligro real al que se enfrenta. Es ingenua, cree que tiene el control, que ella es la cazadora, cuando en realidad está jugando con fuego. Tras ahorrar una buena suma de dinero, compra una jaula enorme, una estructura metálica que se divide en dos piezas. La prepara con cuidado quirúrgico. En la parte superior oculta las hierbas venenosas, atadas con unos hilos finos que, al ser liberados, soltarán el olor mortífero de golpe. La base de la jaula la esconde bajo las mantas de su cama, justo donde el gato suele posarse, cubriéndola con su ropa interior favorita, esa que sabe que al gato le atrae husmear. Todo está listo. Ella entra a bañarse, sabe que ese es el anzuelo perfecto. Es la hora exacta en la que el gato suele aparecer para acecharla desde las sombras. Al salir, envuelta en una bruma de vapor, lo ve ahí, revolcándose sobre la trampa. Camina hacia él con una lentitud agónica, dejando caer la toalla para mantenerlo cautivado, para que no levante sus defensas ni por un segundo. Se agacha al borde de la cama, y antes de que la criatura pueda reaccionar, despliega la parte superior de la jaula, cerrándola de golpe. Un movimiento rápido, certero. Los hilos se rompen, las hierbas quedan expuestas y un hedor denso, insoportable, inunda la habitación. El gato ya no maulla. Cuando se siente atrapado, lo que sale de su garganta es un alarido humano, desgarrador.
Ella me confiesa, con la voz temblando: narrador, te juro que tengo a uno atrapado, y te cuento por qué. Llevo 5 días encerrada con él aquí dentro, y escucha esto, hace 5 días que ni siquiera abrí la hierbería. Estoy segura de que aquí lo tengo prisionero, y sigo pensando qué voy a hacer con mi macabra mascota. Parece que el nahual no sabía con quién se había ido a meter. Cuando te adentras en esta zona tan oscura de lo paranormal, donde te cruzas con entidades malévolas, sientes que no hay retorno. El abismo simplemente se vuelve más profundo. Esta historia de Mateo es una advertencia aterradora. Se mueven contrastes violentos, luz y sombra, amor y odio. Hay detalles que ponen los pelos de punta. Resulta que Mateo viene de un linaje de brujos, aunque él lo desconocía. Había leyendas enterradas en su propia casa que tuvo que enfrentar a la fuerza. Llaman mucho la atención. Resulta que Mateo viene de un linaje de brujos, aunque él no tenía ni la menor idea, ni la menor idea. Hay leyendas en la casa que él tuvo que mantener protegidas. Por otro lado, el padre de Mateo no es que le haya ido mal, pero digamos, investigó, tuvo que preguntar de aquí y de allá, y tras documentarse, cree tener por fin las piezas del rompecabezas que es su vida. Habla de sucesos que lo han marcado, personas que se le acercan sin haberlas visto jamás, hablándole con una familiaridad aterradora, advirtiéndole sobre cosas que están por ocurrir. Tiene sueños lúcidos, visiones que se materializan a veces al día siguiente, a veces meses después, dejándolo sumido en una confusión constante. Se pregunta, ¿por qué a mí? La angustia comenzó a devorarlo, obligándolo a buscar respuestas en su propia sangre. No sabía cómo romper el silencio, pero poco a poco fue indagando con su primo, su tío, sus hermanos y hasta con sus padres. Y así, de las sombras del pasado, empezaron a brotar estas leyendas que hoy te voy a contar. Parece que el nacimiento de Mateo no fue para nada normal. Desde el principio, algo oscuro se manifestó. Sus padres recuerdan que apenas llegó a la cuna, el ambiente se tornó pesado. Afuera de la casa, justo en la ventana, empezaron a posarse lechuzas, una tras otra, con sus ojos amarillos fijos en el bebé. Llegó un momento en que había más de una decena rodeando la casa, algunas en la cornisa, otras en el suelo, otras ocultas en el patio. La casa parecía estar bajo un asedio antinatural, una invasión silenciosa que les helaba la sangre. Aterrorizados, lo llevaron casi de inmediato a bautizar. Convencieron al sacerdote de hacer el ritual de urgencia y como por arte de magia las lechuzas se esfumaron. ¿Por qué reaccionaron así sus padres? Porque ellos cargaban con historias que nunca se atrevieron a confesarle. Mateo fue armando este oscuro tejido a base de dudas y verdades a medias. Resulta que sus padres nunca fueron personas comunes y corrientes. A su madre siempre le fue bien, rodeada de una luz extraña. La familia decía que su ángel de la guarda la protegía celosamente. En cambio, el padre de Mateo, bueno, a él no es que le fuera mal, pero emana una oscuridad densa, casi palpable. Hay algo en su esencia, un vacío que, si te sientas a conversar con él, terminas notando de inmediato. Es una maldad sutil, una negrura escondida que te pone los vellos de punta. Un día, cuando ambos eran adultos y decidieron formalizar, él fue a la casa de ella para conocer a los suegros. Lo recibieron, sí, pero con un trato extraño, típico de esa gente de rancho con costumbres rígidas y frías. Él no se sintió fuera de lugar al principio, pero la tensión en el ambiente era insoportable. Regresó un par de veces más, hasta que una tarde se topó con la bisabuela de Mateo, quien aún vivía. Al verlo, la anciana abrió los ojos de par en par, como si viera algo horrible detrás de él, y sentenció: Este muchacho no es malo, pero tiene un demonio pegado. Y con voz temblorosa le advirtió: Ese demonio no te va a dejar solo nunca. Ten cuidado de no hacerlo enojar y, sobre todo, no le des de comer, porque si lo haces, te va a destruir. Palabras más, palabras menos. La vida de ambos es una pesadilla de la que no pueden despertar, que emana una oscuridad inquietante. Es algo que brota de sus entrañas, algo que, si te quedas a solas conversando con él, en cuestión de momentos notarás algo perturbador. Tiene como un pozo de maldad, una sombra negra que intenta ocultar con mucho esfuerzo. ¿Qué es eso exactamente? No tiene nombre, pero un día, cuando sus padres se conocieron, ya siendo adultos, el padre de Mateo fue a casa de su novia, nuestra madre, para presentarse ante sus suegros.
Cuando por fin conoció a los padres de ella, lo recibieron con una cortesía gélida. Lo trataban de forma extraña, con miradas que calaban hasta los huesos, pero al final eran gente de campo, de pueblo, con costumbres tan rígidas que resultaban casi asfixiantes, nada empáticos. Por eso, él no se sintió tan fuera de lugar al principio. El problema fue que, después de esa reunión, regresó otras 2 o 3 veces más, y en una de esas ocasiones se topó cara a cara con la bisabuela, que todavía se aferraba a la vida. En cuanto la anciana lo vio, sus ojos se dilataron de pavor y soltó un susurro cortante. Este muchacho no es malo, pero lleva un demonio pegado al alma, y clavando su mirada en él, le advirtió con voz trémula: ese ser no te va a soltar nunca. Ten mucho cuidado de no hacerlo enfurecer y, sobre todo, no le des de comer, porque si lo haces, te va a destrozar por dentro. Palabras más, palabras menos. La vida de ambos se volvió una pesadilla silenciosa, marcada por momentos que hielan la sangre. Menos. Las vidas de ambos son extrañas, oscuras, tienen momentos perturbadores, de esos que te hacen sentir que te vigilan desde las sombras. Esto no es solo algo paranormal, es algo que se te mete bajo la piel en el día a día, con personas que te cruzas sin siquiera sospecharlo. Pero hubo algo, esa charla con la bisabuela sembró una semilla de terror en ambos, tanto en Mateo como en su pareja. Nació una obsesión macabra por descubrir por qué un demonio se le había adherido a él y por qué un ángel, casi como un guardián frío, protegía a ella. Al empezar a rascar donde no debían, se toparon con una verdad podrida. Quizás fueron los hilos del destino o una maldición que simplemente despertó. Ambos venían de estirpes de brujos, linajes de oscuridad que se remontaban a generaciones atrás. Sus familias tenían hombres y mujeres que no solo practicaban la brujería, sino que la respiraban. Eran figuras con un renombre siniestro, pero al morir, sus parientes se encargaron de enterrar cada rastro, cada objeto, cada pecado, para que el mundo olvidara que alguna vez existieron. Nadie se atrevía a pronunciar sus nombres. Sin embargo, al investigar, la realidad les estalló en la cara, y es que es tan perturbador. A él empezaron a acecharlo las lechuzas, observándolo desde las sombras. A ella, su madre no dejaba de hablarle de ese ángel que la custodiaba. Y a su padre, cuando veía a la bisabuela, ella le susurraba con desprecio que traía un demonio pegado a la espalda. Él siempre ha cargado con esa sensación de oscuridad asfixiante que emana de su propio ser. Fue ahí cuando comprendieron que su tormento no era azar. Venía de sus raíces, especialmente de los tatarabuelos de Mateo, esa familia de brujos que atrajo a la entidad. Resulta que sus antepasados paternos crecieron en un pueblo perdido en la costa, un lugar de pescadores donde la bruma nunca se disipaba del todo. Existía una leyenda oscura. En ese pueblo, el diablo concedía favores. Decían que en los días de niebla espesa, si te atrevías a tomar ciertos senderos, caminos que solo los ancianos conocían, te encontrarías con un hombre vestido de gabardina oscura y un sombrero que le ocultaba el rostro. A su lado, un perro lo acompañaba, con unos ojos rojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Si te cruzabas con él, tenías que saludarlo, tenías que ser sumiso. ¿Sabes por qué? Porque si él se giraba para clavarte la mirada y tú bajabas los ojos, evitándolos a toda costa, él simplemente decía con una voz que helaba la sangre: parece que hoy va a ser un buen día, y seguía su camino. Si tú no te dabas la vuelta y seguías el tuyo, algo bueno te sucedía. Así de retorcido era el pacto. En ese pueblo, el demonio te daba lo que querías, pero a un precio que ellos apenas estaban empezando a entender. Historias macabras, ¿verdad? Pero, ¿cómo no iban a existir si estamos hablando de fuerzas que desafían la lógica? Estamos adentrándonos en el territorio de lo que se supone no debería existir. Pero volvamos a la feria, donde apareció una divina que, con solo verla, te hacía erizar hasta el último vello del cuerpo. Tenía el pelo enmarañado, blanco como los huesos, y una edad tan avanzada que parecía sacada de un siglo muerto. Su rostro era una máscara demacrada de dolor, pero eso no era lo peor. Era su mirada. Tenía unos ojos negros, abismales, que se sentían como un vacío succionador. En el momento en que te enfocaba, sentías que te estaba robando algo, como si te drenara la energía vital, dejándote frío, vacío, despojado.
Nadie se atrevía a sostenerle la mirada. Su voz era extrañamente dulce, una trampa melosa, y era evidente que ella movía los hilos de todo aquel lugar. Todos le obedecían con un miedo reverencial. Le apodaban la matrona, porque decían que ella comandaba a toda esa corte de gitanos. Esa feria se quedó 3 semanas, y fue entonces cuando la podredumbre empezó a manifestarse. No puedo contarte todos los eventos, porque en ese lugar nadie hablaba. Era un silencio espeso, tenso, una época donde la sombra se sentía mucho más real que la luz. Estamos hablando simplemente de cosas que, por naturaleza, no deberían existir, ya saben. Estamos hurgando en lo que se supone que no existe. En esa feria había una adivina que, con solo verla, te erizaba la piel hasta los huesos. Era una mujer con el cabello totalmente enmarañado, blanquecino, alguien con muchísimos años encima, con un rostro demacrado, casi cadavérico. Pero todos esos detalles no eran nada comparados con su mirada. Tenía unos ojos que parecían atravesarte el alma. Eran pozos oscuros tan profundamente negros que en el instante exacto en que te clavaba la vista, sentías que te arrancaba algo, una sensación gélida de que te succionaba la energía, como si te estuviera robando un pedazo de tu ser. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada. Su voz era dulce, inquietantemente dulce, y ella parecía la dueña absoluta del lugar. Todos acataban sus órdenes ciegamente. Le apodaron la matrona porque decían que ella gobernaba todo aquel séquito de gitanos. Aquella feria estuvo cerca de 3 semanas en el pueblo, pero empezaron a suceder cosas perturbadoras. Él dice, no conozco todos los detalles, porque no era un lugar donde la gente se sentara a platicar. Era más bien una época en la que simplemente no, quizá no deberíamos hablar de estos temas. Pero te voy a contar lo que me pasó a mí y lo que sucedió después de aquello. Una noche estaba en mi casa, justo en la segunda semana de la feria de los gitanos. El segundo piso de mi casa era, bueno, un desastre. Nunca pudieron terminar la placa de cemento y fueron improvisando el techo con lo que encontraban. Había trozos de plástico, láminas de metal oxidadas, siempre con la promesa de que el próximo año tendríamos dinero para arreglarlo, pero nunca se lograba. Ese techo tenía una sección de metal muy amplia. Esa noche, yo estaba arriba. Me gustaba acostarme ahí porque, aunque el día era caluroso, por la noche corría mucho aire que me refrescaba, y ahí me quedaba dormido. Pero de pronto escucho que algo cae. Algo pesadísimo golpea el techo, y apenas aterriza, empieza a caminar sobre las láminas. Son pasos extraños, perturbadores, porque cambian de ritmo. Al principio los pasos son pesados y largos, como los de una persona. Pensé, ¿quién puede estar caminando allá arriba? ¿De dónde diablo salió? El golpe inicial fue seco, brutal, pero no me sonaba a una persona, más bien a algo, no sé, como un perro enorme o un animal monstruoso. De repente, el sonido cambió. Ya no eran zancadas pesadas, sino pasos cortos y rápidos, como si la criatura tuviera demasiadas patas, como un bicho rastrero que se mueve con una agilidad antinatural. Luego cambiaba otra vez. Solo 2 patas. Algo más ligero, pero empezaba a rasguñar el metal con desesperación. La primera noche fue extraño, pero como vivía fuera de la ciudad, estaba acostumbrado a los ruidos del campo. No me asusté tanto. Sabía que nadie podría entrar, pero la segunda noche, ahí es cuando el verdadero terror se instaló en mis huesos. Me di cuenta de algo que no había captado antes. Esa cosa rasguñaba justo encima de donde yo estaba. Me movía a otro rincón y, de inmediato, empezaba a caminar por la zona metálica, buscándome. Si me pasaba a la parte de plástico, se quedaba en el metal, como si supiera exactamente dónde ocultarme. Era inteligente. Me seguía, se movía conmigo y volvía a rasguñar. Rasguñaba el techo con una furia implacable, como si quisiera destrozar las láminas para alcanzarme. Los pasos seguían su danza macabra. Primero un humano, luego una bestia de 4 patas, después algo bípedo y ágil. Era imposible. Para la tercera noche, sentí un escalofrío que me heló la sangre. Tenía la certeza absoluta de que estaba lidiando con algo que no pertenecía a este mundo. El miedo era tan real que me asfixiaba. No eran ideas mías. Ahí, donde vivía, aprendías rápido.
O te aclimatas a la oscuridad, o te consume. Pero esto superaba todo. Estaba temblando, así que miré hacia el techo y grité con toda la rabia y el miedo que pude reunir. Maldita sea, no sé qué eres, pero lárgate de aquí. En ese instante, esa cosa empezó a golpear el techo como si tuviera manos humanas, unos golpes secos y rítmicos, continuos, como un tambor de ultratumba. Y entonces, lo escuché. Una voz susurró mi nombre justo al lado de mi oído, gélida y podrida. Déjame entrar. Cuando escuché eso, el pánico fue tan inmenso que sentí que mi corazón se detenía. No estaba imaginando nada. Algo me había hablado al oído desde el techo. Salí corriendo, bajando las escaleras a tropezones, y juré que no volvería a subir a ese segundo piso. Mi familia se reía de mí, llamándome cobarde, hasta que, en la tercera semana, mientras esos sujetos seguían instalados allí, volvió a ocurrir. Bajé a toda prisa, tomé a mi padre del brazo y le supliqué, «Sube conmigo y dime si estoy loco». Subimos los dos. La primera noche no me di cuenta. Algo rasguñaba justo donde yo estaba. Me cambié de lugar y esa maldita cosa empezó a caminar sobre la superficie metálica. Me moví hacia la zona de plástico y no se escuchó nada. ¡Qué tonto fui! No es que se fuera a la zona de plástico, se quedaba en el metal acechando y volvía a rasguñar. Me movía y me movía a otro punto, pero me seguía y otra vez el sonido de las garras. Rasguñaba justo donde yo estaba, como si estuviera intentando atravesar la pared para entrar. Sus patas son las mismas. Su forma de caminar es idéntica. Por momentos parece una persona, después parece algo de 4 patas, luego algo de 2, pero mucho más ligero, casi etéreo. Y donde rasguña la tercera noche hay algo muy perturbador. Tengo la maldita sensación de que estoy tratando con algo que no pertenece a este mundo. El miedo me recorre los huesos, no sé si me estoy volviendo loco o si esto es real, pero donde vivía la regla era simple. O te adaptas o te destruyen. Así que a mí me quedó claro de una. Cuando el terror se volvió insoportable, miré hacia el techo, temblando, y le dije, «Carajo, no sé qué demonios seas, pero lárgate de una vez de aquí». Entonces, esa cosa empezó a golpear el techo como si tuviera manos humanas, golpes secos, brutales, constantes, como si estuviera tocando un tambor maldito. Y después escuché una voz justo en mi oído, susurrando mi nombre, y luego, «Déjame entrar». Cuando escuché eso, no te puedo explicar el nivel de pavor que me invadió. No fue producto de mi imaginación. Sentí claramente como algo me soplaba al oído. Salí corriendo escaleras abajo y juré que jamás volvería a subir al segundo piso. Mi familia se burlaba de mí. Se morían de risa. Me decían que era un cobarde. Hasta que, en la tercera semana, mientras esos sujetos seguían ahí, volvió a pasar lo mismo. Bajé aterrado y le grité a mi papá, «Sube conmigo y dime si es mentira». Subimos los dos y personas ahí, y otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Bajo a toda prisa, con el corazón en la garganta, y trato de hablar con... Así que me dirijo a mi papá y le digo con voz temblorosa, «Súbete conmigo y dime si estoy mintiendo». Subimos al auto, y al cerrar las puertas, el silencio se vuelve denso, casi asfixiante, mientras una sensación gélida nos recorre la espalda, como si algo invisible nos estuviera observando desde la oscuridad absoluta del asiento trasero. Escucha todo lo que pasa. Y le dije a mi papá, «Papá, dile algo a esa cosa». Lo vi. Se puso rígido. Se me quedó mirando con los ojos desencajados y le pregunté, «¿La escuchaste?». Me respondió, con voz temblorosa. Me habló a mí. Le dije, «Vámonos de aquí ya». Al día siguiente, fuimos a buscar a una bruja en una ciudad vecina. Esto es lo único que logré captar, narrador. Llegamos con la bruja y le solté todo. «Me está pasando esto y esto otro». La mujer me miró fijo y me preguntó, «Tú también eres de la ciudad de los gitanos, ¿verdad?». Me quedé helado. «¿Cómo sabe eso?». Me respondió, «No eres el primero que viene por lo mismo, son muchos los que han caído». Me advirtió, «Es la mujer de los cabellos blancos, es una bruja, una entidad que se transforma en gato. Es muy poderosa», dijo ella.
No la dejen entrar ni se les ocurra responderle cuando les hable. Nos entregó una cuerda con 7 nudos y nos dio instrucciones precisas. Si quieren que se largue de su casa, suban al segundo piso. Ella no puede tocarte si no le abres la puerta. Está buscando desesperadamente a alguien que le invite a pasar, pobrecito del que caiga. Pero ustedes ni se les ocurra dejarla entrar. Suban, tomen cada uno de los nudos y vayan rompiéndolos uno a uno, recitando esas oraciones junto con tu papá. Él también ya la sintió, ya le habló, ya está vinculado a su maldición. Narrador, uno termina creyendo en estas cosas, especialmente cuando te están pasando a ti. Subí al segundo piso, apreté la cuerda en mis manos y empecé a deshacer el primer nudo mientras rezaba. En ese instante, esa cosa empezó a soltar unos alaridos espeluznantes, como si algo estuviera torturándola desde dentro, nudo tras nudo. El horror no paraba. Cuando rompimos el último, escuchamos un golpe seco. Saltó desde el techo y se fue. Nunca más volvió a aparecer. ¿Y los gitanos? A los pocos días, un vecino se me acercó y me dijo: «No sabes, hombre, si supieras lo que me pasó esta semana. Fue la casa que seguía después de la mía. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios pasó? Yo no vi nada. Solo sé que, de alguna forma, sí era algo relacionado con energías oscuras o brujería pura. Hemos llegado al final de esta inquietante historia. Si alguno de estos relatos te mantuvo despierto, te provocó escalofríos o te acompañó en esta noche tenebrosa, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando el horror. Y haz estas oraciones con tu papá porque él también ya sintió esa presencia y habló con él. Así que ya está vinculado. El narrador dice: es que uno termina creyendo en estas cosas, sobre todo cuando te están pasando. Subí al segundo piso, tomé la cuerda y empecé a deshacer el nudo mientras rezaba. De repente, esa cosa empezó a soltar unos alaridos, como si algo la estuviera torturando desde dentro. Nudo tras nudo, uno tras otro. En cuanto terminamos, esa cosa saltó del techo y nunca más volvió. ¿Cuándo se fueron los gitanos? Los pocos días. Un vecino me comentó: «No, hombre, si supieras lo que me pasó esta semana, fue en la casa que sigue después de la mía». ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo no lo vi, pero te aseguro que, de alguna forma, todo eso estaba relacionado con energías oscuras o brujería. Hemos llegado al final de esta historia perturbadora. Si alguno de estos relatos no te dejó dormir, te erizó la piel o te acompañó en el silencio de esta noche, suscríbete al canal para seguir explorando el horror. Y si te ha gustado, compártelo. Así nuestra comunidad de amantes del oculto seguirá creciendo en la sombra. Ahora apaga las luces, echa un último vistazo a tu alrededor y prepárate para lo que vendrá después. Buenas noches y hasta la próxima.